Alguien dijo esta frase que me impacta y me gusta. La hija mayor del egoísmo es la indiferencia. Nuestro Papa Francisco ha advertido tantísimas veces sobre la gravedad de este pecado que lamentablemente sigue extendiéndose como una especie de cáncer por toda la humanidad. La indiferencia. Y el Evangelio de hoy nos muestra exactamente el ejemplo contrario. Nos lo muestra en la persona de Cristo. Cristo que se compadece de las multitudes porque están como ovejas sin pastor. Esa compasión es la que rompe la indiferencia. Esa compasión es la que abre paso a una acción que transforma, que marca una diferencia. Es necesario vencer el individualismo, es necesario vencer el egoísmo que nos está carcomiendo. Y yo quiero destacar aquí 3 ejemplos muy duros de individualismo que nos están afectando. El primero de ellos tiene que ver con la familia. Muy concretamente tiene que ver con la maternidad. Yo sé que este es un tema polémico, para mí no debería ser polémico, pero es un tema que existe, es un tema que está ahí sobre la mesa. Me refiero concretamente al aborto. Estoy hablando del nivel de indiferencia, el nivel de dureza al que hay que llegar para destruir a una criatura completamente inocente. De eso es de lo que estoy hablando. Y no me refiero solamente a la mujer que aborta, mujer que muchas veces puede encontrarse en una situación de angustia, de soledad, presión familiar, tantas otras cosas. No me refiero solamente a ella. No me refiero en primer lugar a ella, de hecho. Me refiero sobre todo a aquellos que han convertido el aborto en una industria, en un negocio. Me refiero a todo ese personal de enfermeras, de médicos, que supuestamente se formaron para proteger, para defender, para restaurar la vida, y están cercenándola. Y ellos no están en una situación de angustia, en una situación de soledad y preocupación y presión familiar, no. Eso es indiferencia. Eso es exactamente lo opuesto de Cristo. Eso es exactamente lo opuesto del Evangelio. Cuando nosotros vemos, como tristemente hemos tenido que ver, fotos o videos donde se aprobó en tal estado aborto durante los 9 meses, la criatura puede estar entera, puede estar a horas de nacer, todavía se le puede abortar en algunos estados de los Estados Unidos de América. Y cuando se aprueba semejante exabrupto legal, aplausos y sonrisas y felicitaciones mutuas. Ese es un espectáculo de indiferencia. Y tenemos que luchar contra ello. Pero así como defendemos la vida del no nacido, hay que defender las vidas de los que ya han nacido. Concretamente, quiero referirme aquí a una segunda expresión terrible de indiferencia, que es la injusticia social. Concretamente la injusticia económica. Había datos que aparecían en estos últimos días con respecto a aquella conferencia internacional de Davos en Suiza. Y los datos eran estos, que el dato es más preciso. Las 5 personas más ricas del mundo han duplicado su fortuna, que ya es de miles de millones de dólares, la han duplicado entre el año 2020 o 19 y el presente. En 4 o 5 años han duplicado su fortuna. Una fortuna que jamás podrán comerse ni disfrutar enteramente.
Algo anda mal en el mundo. Algo anda mal en el mundo. No estoy diciendo hay que robarles, hay que atacarles. Yo no soy ningún Robin Hood, pero estemos de acuerdo en que algo anda mal en el mundo. Que no podemos considerar que el mundo está bien. Cuando hay personas que mueren de indigestión, como dijo un predicador, hay personas que mueren de indigestión por tanto comer, y hay personas que mueren de hambre porque no tienen nada que comer. Tal vez nos hemos acostumbrado a que así son las cosas. Hay una cosa que se llama fatiga afectiva o fatiga en la misericordia. En la caridad tiene distintos nombres. Y que básicamente consiste en que en algún momento uno se acostumbra a que sí, a que hay miles de personas que se mueren tratando de llegar a Europa, atravesando el Mediterráneo, llegando a las Canarias, que hay centenares de personas que mueren tratando de entrar a Estados Unidos, que hay una cantidad de gente que muere y que hay pueblos, que los Rohingya, que los kurdos, que los cristianos en Nigeria, que están muriendo y nos acostumbramos a eso. Entonces este evangelio está ahí para que nosotros nos desacostumbremos, para que recuperemos la capacidad de reacción, para que nos demos cuenta que estamos enfermos, que nuestro mundo está enfermo. Y está enfermo de lo que nos ha dicho el Papa, de esa indiferencia. Y la hija mayor del egoísmo es la indiferencia. Y la indiferencia es totalmente contraria al evangelio. Y luego, yo quiero hablar de otro aspecto o de otro lugar. Me atrevo a llamarlo una llaga de nuestra sociedad. La terrible desatención a las personas mayores, a los adultos mayores. En algunos países, sobre todo de Escandinavia, ya casi muere más gente en soledad que acompañada cuando se trata de adultos mayores. En una encuesta que hicieron en el Reino Unido, un porcentaje escandaloso, más de una tercera parte de las personas que respondieron dijeron: yo no tengo nadie de confianza cerca. Entonces, uno se pregunta, ¿esas personas no tuvieron hijos, no tuvieron nietos, no tienen sobrinos? ¿No hay una amistad para ellos? ¿No hay una palabra para ellos? ¿Tienen que morirse así, simplemente? Y lo mejor o lo único que les ofrece nuestro mundo es: apresura tu muerte, suicídate, suicidio asistido, eutanasia. ¿Eso es lo único que tenemos para ellos? No pueden partir hacia la eternidad rodeados de cariño, rodeados de gratitud, rodeados de oración, rodeados de amor. ¿Eso no es posible? Claro que es posible. Lo que lo hace imposible es la indiferencia, que es la hija mayor del egoísmo. Yo hoy suplico al corazón compasivo de Cristo que, como muestra de esa compasión, cambie nuestros corazones y los abra precisamente al misterio de la misericordia. No podemos seguir así. Y podría mencionar muchos otros ejemplos, porque lo que he mencionado tiene que ver con lo visible, pero ¿y la ignorancia? ¿Y el no saber de Cristo? ¿Y el no encontrar una buena predicación? ¿El no encontrar una ruta moral? ¿El no encontrarle una brújula moral? La gente que está confundida por lo que está pasando en la iglesia, esos también tienen que dolernos. Hermanos, es grande el llamado que nos hace el Señor, que Él nos ayude a hacerlo realidad por su bondad, por su piedad, por su misericordia. Amén.